Bueno, como cada viernes está con nosotros la licenciada Valeria Fernández, psicóloga. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Enrique? Muy buenas tardes. Bien, bien. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece hiper recontra oportuno, porque se habló y mucho de esto durante todos estos días. El tema de la pirotecnia, las bombas, ¿verdad? Que afectan a los perritos, a los animales, a los niños. Pero, y también se hablaba de personas que tienen autismo, por ejemplo. Sí. Y en este caso hay gente que tiene miedo a los ruidos fuertes. Exactamente. También se ven, pero afectadísimos con el tema de los... Totalmente. Esta ya es una patología que puede entrar dentro de la categoría de las fobias, ¿verdad? Está dentro de los trastornos de ansiedad ya, cuando hablamos de esta fonofobia, que es el término más fácil de utilizar, ¿verdad? Que es una fobia a los ruidos fuertes. Que ahí entran también los petardos, las bombas, los ruidos fuertes. Y no solamente hablamos de las bombas, sino que todo tipo de ruidos fuertes. Situaciones en las que hay ruido fuerte, estas personas ya sienten una ansiedad y un miedo previo a algo que puede ocurrir. No son personas que nada más se sienten mal en el momento, sino ya se anticipan a la situación. Como siempre hablamos de todos los problemas psicológicos, de la fobia, de los trastornos, no pueden ser llamados como tal si es que no existe un periodo en el que se repite y un periodo en el que se fue formando, ¿verdad? Y te explico un poco más sobre esto, la ligifobia o la fonofobia, porque la ligifobia es la palabra rara respecto a esta patología, ¿verdad? Son las personas que sienten un miedo desproporcionado, irracional. Ahí notamos ligirofobias o ligirofobia. Ligirofobia, sí. Que es un miedo irracional y desproporcionado. O sea, para llegar a ser una fobia tienen que repetirse durante un tiempo largo. Sí. Y es desproporcional, no es proporcionado en la medida de esta persona, cómo siente el miedo, porque todos sienten ciertos miedos a ruido fuerte o escandalizarnos cuando escuchamos un ruido fuerte o ya prepararnos en el momento que sabemos que a las 12 va a ser el escándalo de los ruidos, ¿verdad? Pero estas personas ya se anticipan, o sea, ya sienten un miedo anticipatorio, una ansiedad y realizan ciertas conductas que al final son, en terapia breve estratégica decimos que justamente estas soluciones intentadas, estas conductas previas que realiza la persona es lo que crea el problema, crea la fobia. Porque si una persona común y corriente sin este problema nada más siente cierta ansiedad o siente cierto miedo porque llega a esa fecha, pero maneja este miedo y no le invade su vida, ¿verdad? No es que le lleva a evitar situaciones o le lleva a no querer asistir a lugares. Si una persona normal y corriente asiste a fiesta y está preparado para esto, no podemos catalogarlo como un trastorno, como una fobia. Nada más una persona que tiene miedo. Claro. Pero sí sería una fobia cuando la persona ya realiza ciertas conductas que es lo que va alimentando el problema y manteniendo el problema como tal. Y estas conductas, o sea, estas soluciones intentadas que al final no ayudan para el problema son las siguientes, son 4, que son súper fáciles de identificar. Así es como podemos identificar cómo se fue creando la fobia. Primero estamos con la fonofobia. La fonofobia. Todavía sin pasar al siguiente nivel que es más extremo. La fonofobia ya es una fobia, ya es un nivel extremo, ¿verdad? O sea, cuando llamamos fobia es porque ya existe una patología. El miedo a los ruidos fuertes es todavía el miedo, ¿verdad? El que todavía podemos manejar, el que todavía es un miedo proporcional, digamos, y podemos manejar y podemos realizar ciertas conductas que nos tranquilizan, pero no es que agravan el problema. Lo que sí agrava el problema son 4 conductas específicas que realizan estas personas, que fue que durante un tiempo que se dice que 6 meses, si una persona durante 6 meses realiza estas conductas es cuando va construyendo y como que va siendo rígido el problema y después le es muy difícil salir sin una ayuda profesional. Claro. Y estas conductas son las siguientes. La evitación, cuando la persona ya empieza a evitar lugares donde van a haber ruido fuerte, evitan conciertos, evitan estadios, evitan fiestas. Durante este periodo, por ejemplo, ya se mudan de casa o viajan a lugares donde no se festeja con ruido, ¿verdad? Personas que ya van evitando las situaciones. Su vida ya cambia. Su vida ya cambia. O sea, ahí te da una pauta de que ya no continúa su vida normalmente, sino que empieza a evitar situaciones, ya no comparte con gente, ya no va a lugares donde va a haber ruido fuerte, ya no acepta más ciertas situaciones. Entonces la evitación es una. Pero antes sí, antes lo hacía. Cuando empieza ya a evitar es cuando ya empezamos a entrar en un problema, porque la persona que evita, ¿qué hace? No enfrenta en ese momento la situación y en ese momento se siente bien cuando dice, bueno, no estuve ahí, viajé, me fui a un lugar donde no tuve que pasar por esa situación, no asistí a tal fiesta, no asistí a tal concierto, ya no me voy a los estadios, ya no me voy. Entonces, en ese momento sí le está ayudando y le hace sentir bien. Pero a la larga, esta evitación le da un doble mensaje, que es confirmarle su miedo y hace que el miedo crezca aún más. O sea, para la próxima vez
el miedo ya se volvió un poco más grande y la persona no se da cuenta de esta diferencia, pero va confirmando y el miedo se va afianzando y va creciendo. Entonces no funciona positivamente esta evitación, al contrario, está alimentando como un fertilizante el problema. La segunda conducta es la búsqueda de protección, cuando yo busco y realizo conductas que me van a proteger ante esto. Compro protectores, me encierro en una habitación, hago que mi habitación o mi casa esté totalmente protegida de los ruidos. No sé, personas, por ejemplo, que viven cerca de los estadios, personas que viven en ciudades donde hay mucho ruido, generalmente en fiestas, no solamente fin de año, hay cosas que se festejan siempre con ruidos, con bombas, ¿verdad? Fiestas bocinazo. Patronales, bocinazo, exacto. Entonces, por ahí esta persona, ¿qué hace? Crea como que ambienta toda su casa o su habitación con protectores sonoros. ¿Viste cuando hay de repente habitaciones aislantes, ¿verdad? Para que no se sientan los ruidos, o toma calmantes, entonces duerme durante ciertas horas. Esa es la búsqueda de protección. Una vez más, esta búsqueda de protección que hace confirma su problema. Claro, que ya no es que, digamos, no me gusta a mí cuando hace mucho ruido. Cuando toca la bocina porque me molesta, claro, me asusta. Bueno, acá ya estoy haciendo conductas, me preparo para no enfrentar eso, pero 100%. O sea, ya no es que converso con alguien y no, ya tomo precauciones, ya evito las cosas y ya busco maneras de protegerme de eso. Esa es la segunda conducta que en vez de salvarme del problema o en vez de hacerme salir del problema, confirma la situación. Si esto se repite en el tiempo, vamos confirmando una patología ya grave. La cuarta sería el control. Cuando yo intento, ¿qué pasa ante estas situaciones? Empiezo a sentir síntomas de ansiedad, como las crisis de pánico, como las crisis de ansiedad. Tengo palpitaciones, me sudan las manos ya ante estas situaciones. Por ejemplo, el 31 sería una situación así para esta persona. Ya durante el día estoy nervioso, tengo agitación, pienso en eso, paso frente al Mercado 4 y veo los puestitos y bueno, ya me hacen sentir mal, ya sudo, ya ese día ya no puedo manejar tanto, porque las bombas no es que vienen a las 12. O sea, si uno se da cuenta, últimamente las bombas empiezan los días previos, ¿verdad? Claro. Entonces ya estoy agitado, estoy ansioso. ¿Y qué hace esta persona ante estos síntomas físicos de ansiedad? Trata de controlarlos, ¿verdad? Trata de medirse las palpitaciones, de medirse el pulso cardíaco, se sopla, toma agua, o sea, empieza a intentar controlar lo incontrolable. No va a funcionar ni el aislante ni nada. No va a funcionar nada. Y cuando yo intento controlar mis propios síntomas físicos, ¿qué pasa con una persona que sufre ansiedad? Su mayor problema, ¿cuál es? El intentar controlar, ¿verdad? Esto es lo que pasa siempre con los trastornos de ansiedad, con los problemas de ansiedad. Cuanto más intento controlar esos síntomas físicos que empiezo a sentir, sudoración en las manos, palpitaciones, taquicardia, nerviosismo, si yo intento sentirme más tranquilo, me siento aún más nervioso. Y eso pasa, si uno se da cuenta, por ejemplo, personas que tienen problemas para hablar en público, para enfrentarse a reuniones importantes. Si esa persona está nerviosa, intenta, bueno, voy a tratar de respirar más tranquilo, voy a tratar de controlar mi respiración, cuanto más intenta controlar, o sea, esa palabra control es la palabra que más tenemos que evitar. Cuanto más intentamos controlar, más perdemos el control. Y aumenta más todavía nuestros signos vitales. Eso es así, o sea, nuestra respiración, cuanto más intentamos calmarla, más se agita, porque me pongo en contra, o sea, es una paradoja el tema del control. Entonces el control entra también en juego acá para aumentar este problema. Cuanto más intento controlar, peor me siento y más otra vez confirmo que tengo un problema frente a esto, ¿verdad? Qué locura. Y el último es pedir ayuda, que es típico en los niños, ¿verdad? El buscar esa protección, pero de ayuda en otras personas. Los niños famosos en una fiesta, empieza el momento de las bombas, ¿qué hacen? Se van y se agarran ante las piernas de los padres de un adulto. Y los adultos que tienen este problema también recurren a buscar esa protección en otra persona. Los niños y los adultos. No, busco esa protección en otro, ¿verdad? Y el error generalmente de los padres y los adultos con este problema con los niños, que ahí entramos en el tema de los niños, cómo ayudarle a ellos a vivir este periodo con mayor tranquilidad, no es justamente, dale, vení acá, te tapo, te protejo, te tapo los oídos, espera tranquilo. Hacer eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy agravando su miedo, o sea, le estoy confirmando. Claro, es decirle, espera, vení acá, mira las bombas, le hago ver los colores, o le digo, mira cómo, o sea, cuanto más le confirmamos de que es un tema, que es un problema, le estamos confirmando el miedo. Entonces posiblemente para la próxima fiesta lo primero que haga ese niño sea meterse bajo las piernas, meterse bajo la mesa, encerrarse. O sea, si nosotros le enseñamos esa conducta de protección,
van creciendo con eso. O sea, sí o sí, cuando sea más grande, va a realizar las otras conductas de las que te estaba hablando. Entonces son esas 4 cosas. Pero no es solo con bombas, digamos. No es solo con bombas. Estamos hablando de ruidos fuertes y bombas. También, bocinazo, cacerolazo, ¿verdad? El niño se esconde. El niño se esconde, o sea, ya empieza a generalizar también, ¿verdad? O sea, si yo le confirmo estos miedos en situaciones de fiestas, de música o de lo que sea, en otras situaciones va a realizar la misma conducta protectora, entre comillas, porque en realidad en el momento protege, pero en el fondo el doble mensaje, ¿cuál es? Confirmo un miedo mayor, o sea, voy alimentando el miedo. Entonces esas son las 4 conductas que en vez de ayudar, agravan el problema. Así es como se construyen en general todas las fobias, pero en particular esta de los ruidos, ¿verdad? Entonces son 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, si vemos personas que realizan estas conductas, que tal vez todavía no es una fobia, pero está empezando con estas conductas de protección, de control, de evitación, hay que ayudarle, hay que tratar de hacerle ver de que en vez de ayudarse en ese problema, de sentirse mejor, está agravando esto y tratar de sacarle antes que esto se repita durante tanto tiempo para confirmar. Entonces, este es un problema que existe y que con estas conductas se agravan y se pueden volver una patología que lastimosamente solo con tratamiento se puede salir, como un trastorno de ansiedad, ¿verdad? ¿Basta con que se cumplan los 4 requisitos para que...? Durante 6 meses mínimo sí, para que ya se confirme un trastorno de ansiedad que es esta fobia, ¿verdad? Pero vale con uno, que me voy a la casa de alguien y veo que está totalmente aislado con esponja por todos lados. Es que es muy probable que empiece con uno, ¿verdad? Y ahí todavía no se haya instaurado una fobia como tal o un trastorno. Pero esta persona sí o sí va a ir buscando las otras soluciones fallidas ante este problema y va a terminar así. Estas son las 4 típicas, por ahí existen otras más creativas que ya utilizan las personas. Estas son las más comunes con las que más me enfrento yo en consultorio de pacientes que acuden a pedir ayuda, porque yo le pregunto, bueno, ¿y qué hiciste para solucionar hasta ahora? ¿Cómo haces para sentirte mejor en esta fiesta? ¿Qué haces para tranquilizarte cuando empieza tu miedo? Porque generalmente estas personas ya empiezan antes de que ocurra o en situaciones imprevisibles. O sea, estas personas entran en crisis cuando no saben en qué momento van a empezar las bombas o en qué momento, que ya saben, bueno, que dentro de tantos días son fiestas patronales y vienen y ya entran unos días previos de ansiedad. Entonces yo siempre le pregunto, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Cómo haces para tranquilizarte? ¿Cómo haces para sentirte mejor? Y generalmente nombran estas 4. Generalmente hay un pedido de ayuda, ¿verdad? En otras personas hay evitación, que esa es la principal de todas las fobias. La evitación, el evitar situaciones, el control, el intentar controlar los síntomas que me produce esa ansiedad y bueno, y la búsqueda de protección. O sea que ya tuviste pacientes con esto. Sí, existen. O sea, todo esto es tu experiencia ya. Ya te estoy hablando de experiencia porque son cosas que suelo ver, ¿verdad? Y se repite generalmente estas características en diferentes tipos de fobias, pero ya tuve pacientes con el tema de los ruidos fuertes. Sí. Mirá. Tengo que resaltar también que hay veces que se da... Es cierto lo que decía, el paraguayo, digamos, odio estas generalizaciones. Si el paraguayo hace luego esto pero realmente nosotros estamos acostumbrados a, o no sé si es una cuestión latinoamericana, ¿verdad? De hacer ruido para festejar cosas. Para festejar cosas, de hacer ruido, de gritar, de golpear, ¿verdad? El golpear la mesa, el golpear vasos, el golpear, ¿viste? Si queremos, no sé, hacer una protesta, es el cacerolazo. Sí, siempre hay ruido. Siempre es ruido, ¿verdad? Es algo muy cultural, la música fuerte. También existen problemas, hay personas que tienen esta fobia, pero hay una base ya fisiológica, o sea, puede darse que ya tiene otro nombre cuando la persona tiene problemas ya en la fisiología del oído, que son personas que pueden sufrir problemas o trastornos de ansiedad a causa de no poder escuchar ruidos fuertes, pero no es un problema psicológico. O sea, que existen personas que sufren de esto, capaz que le duele, capaz que haciéndose un estudio ya con un especialista, ve de que hay un problema ya en la fisiología del oído, hace que sea más sensible que el normal de las personas en escuchar estos sonidos, ¿verdad? Porque ahora un sonido que no es tan fuerte a esta persona ya le afecta. Entonces, a partir de un problema ya fisiológico se crea una fobia psicológica, que ya empieza la persona a prepararse antes, pero hay veces que hay una causa fisiológica, o sea, hay que descartar eso también de repente cuando ya es exagerado el miedo y decimos, no, este es un exagerado, tiene fobia. Capaz le duele literalmente. Capaz tiene ya un problema fisiológico, o sea, que hay que descartar eso. Cuando decís que es algo que se adquiere y que tiene que pasar 6 meses, porque no, uno no nace con este miedo. No. ¿Y cómo uno adquiere el miedo? ¿Algo pasó? No sé. Puede ser que haya habido una experiencia traumática, puede ser que de niño haya vivido una fiesta o un momento en que le hayan asustado mucho los sonidos fuertes. Puede haber empezado así, ¿verdad? No es que a partir de ese momento ya hay una fobia, pero puede ser que a partir de ese evento traumático, de una situación que haya pasado esta persona, niño, lo que sea,
la persona se quede con miedo ante eso y empiece así a optar por estas conductas precaucionales, digamos, ¿verdad? Para prevenir, no volver a pasar por eso, y al repetirse en el tiempo es cuando ya voy creando la patología. Puede ser una broma. Puede ser una broma, puede ser una situación específica, puede ser un susto de una vez. Y ahí quedó. Exacto, puede ser una broma, la famosa broma de los adultos ante lo más pequeño de tirar esa bomba fuerte cerca, ¿verdad? A lo mejor a partir de eso, ese niño, ese adolescente se queda con un miedo terrible. Es aceptable si el miedo está de forma natural, pero si la persona ya realiza estas conductas de evitación o de precaución, es porque estoy instaurando, ya estoy construyendo una patología más grave, ¿verdad? Que ya me va a llevar a tener un trastorno, que hace que esa persona, ante cualquier situación que crea que puede venir un ruido fuerte, ya se aísle, ya evita, ya desaparezca, ya tome precauciones. Y ahí es donde estamos hablando de una fobia, de una patología. Cuando ya previamente de saber que va a pasar algo, ya se prepara. Ahí ya hay una fobia. Podemos tener todos una situación de miedo frente a algo real, claro. ¿verdad? Pero no todos la vivimos de la misma manera. Entonces, en esta época surge mucho este problema, saltan muchas estas situaciones, de repente se cree o se confunde con este tipo de problemas, o hay personas que tienen crisis de pánico en esta época, y bueno, y se suma o se relaciona con el tema de los ruidos fuertes. Y lo importante es que el que o la que tiene este inconveniente pueda pedir ayuda profesional y pueda vivir su vida tranquila. Este es un problema que se puede solucionar. En la terapia breve estratégica hay ejercicios adecuados para este problema y se trabaja. Y si la persona está comprometida con el tratamiento, puede salir en un corto tiempo. O sea, nosotros en terapia breve estratégica decimos que en un corto tiempo, entre 8 y 10 sesiones, podemos sacarle a la persona de esto. Así que es algo que es tratable y que es solucionable en un tiempo razonable, ¿verdad? Realizando ciertos ejercicios que no son directamente, bueno, exponete, ¿verdad? Como hay otras teorías que es eso de enfrentarlo, ponete enfrente y hacer y escuchar la bomba. No, nosotros trabajamos con ejercicios que aparentemente desvían la atención, pero están creados específicamente para esto y la persona logra salir del problema. Así que no duden en pedir ayuda o en ayudar a una persona si es que ya ven de que está realizando conductas que están, en vez de solucionando el problema, agravando el problema. Bueno, pasamos los datos de la licenciada en pantalla también, el número de teléfono, ahí está. También tenés un celular disponible y redes sociales. Mi celular es 71-282-230 y en las redes sociales como licenciada, o sea, LIC, Valeria Fernández Sosa, y en Instagram, valeriafer_cico. Así que me encuentran ahí para cualquier consulta. El primero era Facebook. El primero es Facebook, licenciada Valeria Fernández Sosa. Exacto. Licenciada, muchísimas gracias. Encantada, igualmente.